Vale, pues el día de hoy, sin más preámbulos, vamos a mostrar algo de lo que es Docker. Vamos a dar una introducción a todo lo de tema de contenedores de Docker, algunas explicaciones fundamentales y, digamos, algunas prácticas para poner todo el conocimiento, pues, en algo más tangible, ¿no? No solamente teoría, ¿vale? Bueno, como lo comentaba, pues mi nombre es Juan Aranda, pertenezco al estudio de Digital Experience dentro de Globant. Aquí están mis datos de contacto por si después de la charla pues surge alguna pregunta, alguna duda. Días posteriores, pues sin ningún inconveniente, siéntanse libres de contactarme, ¿no? Eh, digamos que al final de esta charla lo que pretendemos es que todos los asistentes pues tengan un conocimiento de lo que es Docker y puedan empezar a utilizarlo dentro de sus proyectos como, digamos, una herramienta fundamental en el momento de construir aplicaciones o construir software. Bueno, la agenda que vamos a llevar el día de hoy básicamente es conocer qué es Docker, conocer qué es un contenedor, las diferencias entre Docker y máquinas virtuales, instalación de Docker, algunos comandos de Docker, comandos importantes, una pequeña demo, eh, entender lo que es el concepto de Docker Volumes y digamos que un vistazo a lo que es un flujo de desarrollo utilizando Docker. Y pues al final, como lo comentaba Carlos, pues una sesión de preguntas para los que hayan escrito allí preguntas en el chat, ¿vale? Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es Docker? Entonces, Docker es una plataforma open source que sirve para desarrollar y ejecutar aplicaciones. Digamos que lo que nos permite es separar las aplicaciones de la infraestructura y liberar software rápidamente. También Docker nos provee la habilidad de empaquetar y correr aplicaciones en un ambiente aislado, el cual llamaremos contenedor. Y esta aislación o esta insolación de las aplicaciones nos permite correr muchos contenedores simultáneamente en un único host, ¿vale? Más o menos la arquitectura de lo que es Docker la vemos aquí en esta gráfica. Se compone de un Docker client que básicamente es lo que nos permite ejecutar comandos y estos comandos los ejecutaremos sobre el Docker host directamente sobre un componente llamado Docker Daemon, el cual es encargado de comunicarse con las imágenes y los contenedores que tenemos dentro de nuestro Docker host. Y también a través del Docker Daemon podemos hacer uso del Docker Register para poder, digamos, utilizar las diferentes imágenes que allí reposan en el repositorio de Docker. Más adelante veremos un poco más al respecto para tener más claro estos conceptos que estamos viendo en esta pantalla. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor es una forma de empaquetar aplicaciones con todas sus dependencias necesarias y con todas sus configuraciones. Y lo que nos permite es que sea un artefacto portable y fácil de compartir. Compartir pues entre los desarrolladores o compartir entre equipos de desarrollo, ¿no? Y esto obviamente nos hace el desarrollo y el despliegue más eficiente. Vamos a ver por qué nos lo hace más eficiente. Sin embargo, los contenedores viven siempre en un repositorio, o las imágenes más bien viven siempre en un repositorio. Estos repositorios pueden ser privados o pueden ser públicos. Vamos aquí para esto, vamos a ver aquí un ejemplo en la web. Por decir algo, si es un repositorio público, nosotros tenemos el Docker Hub, que básicamente los que han trabajado en algo con Docker, sabemos que existe un repositorio público, está obviamente en Internet y es de libre acceso para todos. Entonces, aquí en este repositorio nosotros podemos encontrar imágenes de todas las aplicaciones que posiblemente necesitaremos en nuestro día a día para el desarrollo de nuestros proyectos. Por decir algo, en este caso Redis, digamos, es una imagen que está disponible y que la podemos usar libremente sin ningún inconveniente. Entonces, Docker Hub es uno de los repositorios de imágenes Docker que tenemos a nuestra disposición. Pero como lo muestra el slide, también existen repositorios privados
Obviamente estos son repositorios que crean las compañías para mantener allí sus imágenes de sus aplicativos que usan, digamos, en sus proyectos, ¿no? Entonces, obviamente, si son privados, pues debemos tener algunas credenciales para acceder a ellos y poder descargar de allí las imágenes que necesitemos. Si son públicos, pues, como lo acabamos de ver, no es necesario tener ningún acceso para poder utilizarlos, ¿vale? Entonces, en los repositorios es donde viven las imágenes Docker que podemos utilizar en nuestros proyectos. Ahora bien, ¿cómo era el desarrollo de aplicaciones antes de que existiesen los contenedores? Básicamente, si nosotros teníamos la necesidad de utilizar, digamos en este caso hipotético, una base de datos MySQL y una base de datos Redis, obviamente teníamos que descargar los instaladores de estos componentes y instalarlos directamente en nuestro sistema operativo, en nuestras computadoras de desarrollo. Y lo mismo tenía que hacer, por decir algo, un desarrollador que utilizara macOS o que utilizara Linux o Windows. Tendrían que descargar desde Internet estos componentes y directamente instalarlos sobre sus equipos de desarrollo, sobre sus computadoras. Pero esto, ¿qué inconvenientes nos traería? Digamos que los procesos de instalación para esos componentes software son diferentes en cada uno de los sistemas operativos. En algunos necesitan instalar unas cositas más, configurar por allí, configurar por allá. Y obviamente son múltiples pasos que tenemos que hacer y esto nos puede causar inconvenientes, nos puede causar errores que hagan que nuestra instalación no quede correctamente. Y obviamente existen las dependencias que hacen, digamos, que esto sea un poco más complejo, ¿no? Digamos, instalación de Redis, instalación de SQL. Entonces, esta serie de cosas hacen compleja la instalación o montar un ambiente de desarrollo con todos los componentes que necesitemos en nuestros proyectos, ¿vale? ¿Y qué pasó con la llegada de los contenedores? Pues con la llegada de los contenedores, simplemente nosotros construimos un contenedor y ese contenedor nosotros lo descargamos directamente a nuestro equipo de desarrollo, ya sea un sistema Linux o un sistema Mac OS, y solamente con un paso ya tenemos, digamos, configurado nuestro ambiente para correr una aplicación MySQL en este caso, independientemente del sistema operativo. Entonces, obviamente aquí se ven ciertos beneficios como la insolación del ambiente, es decir, sin importar si mi sistema operativo es Linux o macOS o Windows, yo puedo tener un contenedor de MySQL rápidamente configurado para poder hacer uso de él. Entonces, esto lo que nos permite es que, o el beneficio de esto es que empaquetamos todo, las configuraciones de, en este caso MySQL, en un contenedor y es fácilmente instalable en cualquiera de los sistemas operativos que tengamos para desarrollar nuestro proyecto. Y como lo acaba de decir, con un único comando estaremos instalando todo nuestro contenedor en nuestras máquinas de desarrollo. Ahora, el proceso de despliegue, ¿cómo era antes de los contenedores? Básicamente, un proceso de despliegue, que de pronto algunos de nosotros lo hemos vivido, el equipo de desarrollo empieza a desplegar, a construir sus aplicaciones. Junto con esas aplicaciones van archivos de configuración o archivos de instrucciones para instalación de estas aplicaciones. Ahora bien, estas aplicaciones también pueden hacer uso de bases de datos, entonces también tendremos que crear nuestros scripts de configuración de base de datos. Y esos scripts y esas aplicaciones eran transmitidas al equipo de operaciones. El equipo de operaciones tomaba los artefactos, tomaba los scripts de configuración y desplegaba esto en los servidores, ya sea de desarrollo, de testing o de producción. Los instalaba directamente allí. Pero esto nos puede traer ciertos problemas. Uno de esos era que había que configurar e instalar todo en cada uno de los servidores que teníamos para instalar nuestras aplicaciones. Podían presentarse conflictos de dependencia, dependiendo de las versiones de nuestros aplicativos, de las bases de datos, de los diferentes componentes que nuestra aplicación necesitara. Y obviamente el no entendimiento de las instrucciones que nosotros como desarrolladores le entregamos al equipo de operaciones. Entonces, ¿esto qué conlleva? A tener que hacer un retrabajo en que el equipo de operaciones posiblemente cometió un error por una mala instrucción, entonces tenía que nuevamente regresar
los scripts y las instrucciones al equipo de desarrollo para que éste lo corrigiera. Entonces, eso se volvió un ciclo infinito de posibles errores de prueba y error hasta que finalmente teníamos una versión estable para poder instalar, ¿vale? Pero después de los contenedores, ¿qué pasa? Con la aparición de los contenedores, tanto el equipo de desarrollo como el equipo de operaciones trabajan juntos para entre ellos crear el contenedor que va a empaquetar nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos nuestro contenedor con sus configuraciones, con la aplicación y con sus dependencias, simplemente es llevar ese contenedor al ambiente que se necesita instalar. No necesitamos configuraciones necesarias en el servidor, únicamente que exista el Docker Runtime corriendo en el servidor y traer nuestra aplicación desde algún lugar, desde un repositorio, ya sea público o ya sea o privado, e instalarlo en nuestros servidores. Y nada más. Eso es todo lo que necesitamos, digamos, realizar. El único esfuerzo que tenemos que hacer es acá, entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, entre los dos equipos, sentarse para entre ellos definir las configuraciones y las dependencias que nuestra aplicación va a necesitar y con eso crear el contenedor. Y es un único esfuerzo, no tenemos que hacer retrabajos luego de que esto ya está construido. Y simplemente con el Docker Runtime en nuestro servidor podemos tener nuestro contenedor de nuestra aplicación corriendo en nuestros servidores sin ningún inconveniente. ¿Vale? Pero, ¿qué es un contenedor técnicamente? Básicamente, un contenedor es una serie de capas de imágenes, en este caso, imágenes Docker, y digamos que la capa más básica o inicial de nuestro contenedor es una imagen Linux, que digamos que en la mayoría de casos se utilizan imágenes Linux muy livianas. Luego de eso viene una capa que va a ser, digamos, la capa de la aplicación, ¿sí? Que es la aplicación la cual voy a querer contenizar, perdón. Y luego de eso viene otra serie de capas que pueden ser capas de librerías, capa de configuraciones y digamos todo lo que nuestra aplicación, nuestra imagen necesita para poder ser containerizada. Entonces digamos que en este orden de ideas, así es como podemos nosotros ver los contenedores como un listado de capas de imágenes, en este caso imágenes Docker, para poder, digamos, hacer uso o crear nuestra imagen Docker y posteriormente poder containerizar esta imagen y poder ejecutarla en nuestros servidores, ¿vale? Veamos un poquito de qué se trata esto de las capas. Veamos un ejemplo de cómo podemos nosotros ver esto prácticamente, en un ejemplo práctico. Digamos que actualmente yo tengo en mi equipo, tengo instalado Docker, el Docker Runtime, entonces lo instalé previamente pues para no quemar tiempo en estas cosas y nosotros podemos, utilizando ciertos comandos que ahora más adelante les voy a mostrar, podemos buscar imágenes dentro del repositorio de Docker. Entonces aquí con este comando yo le estoy diciendo a Docker que me busque en su registro público una imagen que sea Redis, de nombre Redis, ¿vale? Entonces, en este caso, él aquí me arroja una gran cantidad de imágenes que yo puedo utilizar. En la gran mayoría, lo mejor es utilizar las imágenes que son oficiales, ¿vale? En esta columna official, el OK me indica que esta imagen es creada o mantenida por Redis directamente. Las demás pueden ser otras imágenes de otros usuarios del Docker Hub que han subido, digamos, sus propios proyectos. ¿Okay? Entonces, en este caso, para ver este concepto de capas, lo que voy a hacer es descargarme esta imagen de Docker, de Redis, perdón, por medio del comando pull. Esto lo que hace es que me va a empezar a descargar y aquí es donde vemos el tema de las capas. Entonces, si ustedes ven, él está haciendo diferentes pulls, comandos pulls de cada una de las capas que componen la imagen de Redis. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando en este slide vemos este tipo de layers de imágenes. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque si en algún momento nosotros vamos a descargar otra imagen de Redis, por decir algo, si nosotros vemos cuál fue la imagen que se descargó, acá me está diciendo que se descargó la imagen de Redis
y que el tag que me identifica esta imagen es latest, es decir, que es la última imagen creada para Redis en Docker Hub. Pero en alguna, de pronto por alguna situación de un proyecto, yo no necesito la imagen latest de Redis, sino necesito una versión más específica, por ejemplo, la 6, la 6.2, etcétera. Entonces, es posible que dentro de la imagen 6 y la imagen latest, algunas de estas capas que vimos acá que descargó, sean la misma capa. Es decir, que la estén compartiendo entre una imagen a otra. Entonces, el concepto de layers lo que me permite es que si localmente en mi host, es decir, en mi máquina de desarrollo, yo ya tengo una capa que fue descargada para Redis, para mi imagen Redis, en la siguiente versión que yo utilice o que necesite descargar, esa capa ya no la voy a descargar porque ya existe en mi host. Entonces, digamos que este concepto de layers me ayuda para que la descarga de la imagen sea mucho más rápida desde el Docker Hub, que si una imagen de una versión es compartida, una capa de una versión es compartida con otra capa, esa capa, si ya existe en mi host, no sea descargada, sino que la use y descargue las capas que no existen. De esta forma, hacer más rápida la descarga de la imagen desde el Docker Hub, ¿vale? Digamos que esa es una explicación, es la explicación para poder entender un poco el tema de layers de images, ¿ok? Vale, continuemos. Entonces, Docker Image versus Docker Containers. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, una imagen de Docker es lo que en realidad se va a empaquetar y es el artefacto que yo puedo compartir. Entonces, una imagen se compone de la aplicación que yo quiero crear, de la imagen que yo quiero crear, una serie de configuraciones y unos scripts, ¿ok? Y el contenedor es básicamente cuando la aplicación arranca. Cuando la aplicación arranca o es desplegada, se crea un contenedor para que yo de ese contenedor ya lo pueda empezar a utilizar, es decir, pueda empezar a utilizar la aplicación y obviamente ese contenedor lo que hace es crearme un ambiente, ¿sí? Me crea un ambiente con esta serie de configuraciones y con la aplicación en sí misma, digamos, empaquetada. Y obviamente dentro del contenedor, pues existen la imagen de la aplicación, las configuraciones de ambiente y un file system, ¿vale? Que es básicamente como un sistema operativo liviano, que es el que me permite que mi aplicación se ejecute y viva dentro del contenedor. Entonces, esa básicamente es la diferencia entre una imagen y el contenedor, ¿sí? Entonces, la imagen es simplemente los artefactos y los scripts y configuraciones que yo necesito, y el contenedor ya es el ambiente como tal, la aplicación en ejecución que yo configuré en la imagen, ¿ok? Esa es, digamos, que la diferencia. Ahora veamos cuál es la diferencia entre Docker y las máquinas virtuales, ¿sí? Nosotros sabemos que todos los sistemas operativos principalmente tienen tres capas: capa de aplicación, capa de kernel y capa de hardware. Ya sea Windows, sea Linux o sea Mac, básicamente tienen estas mismas capas principales, ¿vale? Pero las herramientas de virtualización, que pueden ser, digamos, una virtual machine o Docker, ¿qué es lo que hacen con estas capas de un sistema operativo? Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre ellos, entre Docker y una virtual machine? Básicamente, Docker lo que se encarga de virtualizar es a nivel de aplicaciones. Es decir, Docker utiliza el host, el kernel y el hardware del host, ¿vale? Del host donde está instalado el Docker Runtime. Y él solo virtualiza a nivel de aplicaciones. Mientras tanto, las virtual machines virtualizan tanto aplicaciones como kernels. Entonces, ¿esto qué hace? Que las imágenes Docker sean mucho más pequeñas, porque ellas solo virtualizan la aplicación y el kernel que necesita el Docker para funcionar lo utiliza del host donde está instalado el Docker Runtime, ¿vale? Por eso las imágenes Docker son mucho más pequeñas. Y esto hace que un contenedor Docker arranque y se ejecute mucho más rápido que una virtual machine, ¿ok? Sin embargo, las virtual machine, digamos que son compatibles con cualquier sistema operativo o de cualquier host. Digamos que
la compatibilidad, digamos, es mucho más directa, por lo que ellas, como virtualizan el kernel del sistema operativo, entonces digamos que la compatibilidad con los sistemas operativos es mucho más directa, ¿vale? Con Docker, como lo vimos inicialmente, las aplicaciones Docker siempre hacen uso de un kernel de Windows, de Linux, perdón, versiones muy básicas o muy livianas de un kernel de Linux, ¿ok? Entonces nosotros nos preguntaríamos, pero entonces si esto es así, ¿qué pasaría o qué necesitaría yo para poder ejecutar Docker en Windows? Porque pues Windows, obviamente con Linux, pues no podrían ser así directamente compatibles. Entonces, para eso existe un componente que se llama Docker Toolbox, que puede ser, digamos, instalado en nuestras máquinas Windows para que ellas me permitan, digamos, como simular el uso de un sistema operativo Linux a través del Docker Toolbox y mi Docker Runtime pueda ejecutarse sin ningún inconveniente, ¿vale? Esto para versiones menores a Windows 10 y para versiones antiguas de Mac OS. ¿Cierto? Entonces, con esa serie de cosas, con el Docker Toolbox, nosotros digamos que tenemos compatibilidad de Docker para utilizarla tanto en Windows como en Linux como en Mac. No tenemos, digamos, ninguna salvedad en el uso de Docker, ¿vale? Sin embargo, en el 2020, el Docker Toolbox fue deprecado, pero digamos que apareció algo nuevo que se llama Docker Desktop, que básicamente es muy similar al Docker Toolbox y lo que me permite es que en estos sistemas operativos donde yo necesito tener una compatibilidad con Linux, el Docker Desktop o lo que se llamaba el Docker Toolbox me permite, digamos, esa compatibilidad y que yo pueda utilizar en cualquier sistema operativo que utilice para desarrollar, pueda utilizar, digamos, el Docker y poder hacer uso de los contenedores, ¿vale? Aquí en esta página nosotros podemos ver digamos, las diferentes formas o las diferentes instrucciones que yo necesito para utilizar Docker Desktop, tanto en Mac como en Windows y en Linux, ¿vale? Entonces, dependiendo del sistema operativo que sea mi gusto de utilizar para desarrollar, pues yo tengo la forma de instalar Docker en ese sistema operativo sin ningún inconveniente y poder empezar a utilizarlo. ¿Ok? Vale. Entonces, sigamos. Ahora, vamos a ver una serie de comandos esenciales para el uso de Docker dentro de nuestro día a día como desarrolladores, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar un poquito aquí la consola. Como lo vimos anteriormente, pues el Docker Search y el Docker Pull, básicamente lo que me permite el Docker Search es buscar imágenes dentro de Docker Hub y poderlas descargar, digamos, a mi host, a mi máquina de desarrollo. Y el Docker Pull, pues una vez que yo encuentro la imagen con el Docker Pull, la descargo y queda instalada como una imagen dentro de mi máquina de desarrollo. Ahora vamos a ver el Docker Run. ¿Qué nos permite hacer? Como lo dice aquí, pues es, digamos, es empezar o crear un contenedor a partir de una imagen descargada, ¿vale? Entonces vamos a hacer uso de la imagen que hemos descargado de Redis, que ya la tenemos acá. Entonces, si vemos, aquí ya tenemos nuestra imagen descargada, pero digamos no tenemos ningún contenedor. Como lo vemos, un comando que vamos ahorita a revisar, este comando me permite ver qué contenedores se están ejecutando en mi máquina. Si aquí vemos, él no, me está mostrando pues que no hay ningún contenedor en ejecución en este momento. Entonces vamos a ejecutar, digamos, el comando run, hacer uso de este comando para poder crear un contenedor de Redis, ¿vale? Entonces, este es el comando, básicamente es docker run y tiene unas opciones. Dentro de esas está definirle un nombre a mi contenedor. Este "-d" significa que significa un detach mode, lo que significa es que en el momento que yo ejecute este comando, la consola se me libera y no me queda atada a la ejecución del comando. Y finalmente yo le indico cuál es el nombre de la imagen que yo quiero ejecutar. En este caso mi imagen se llama Redis. Si yo tuviera aquí otras imágenes, tendría que diferenciarlas por el tag. En este caso sería Layers. Si tuviese otro, de pronto sería la versión 6.2, 6.3, no lo sé. Y aquí sí tendría que utilizar, digamos, 2 puntos y el nombre del tag que yo quiero correr para crear el contenedor. En este caso, pues solo tengo una, voy a ejecutarlo tal cual. Entonces, aquí como vemos, después de la ejecución,
Ahora, si vuelvo a ejecutar el comando ps, yo ya veo que existe un contenedor en ejecución. Entonces, esta imagen de Redis ya la convertí en un contenedor. Es decir, ya está en ejecución y ya puedo, digamos, empezar a utilizarlo, o ya podría empezar a utilizarlo, ¿vale? Entonces, de esta forma he convertido una imagen de Redis en un contenedor ya en uso y que puedo empezar a utilizar para mi proyecto, ¿vale? Entonces ya vimos el Docker Run, ahora vamos a ver el Docker Stop. El Docker Stop básicamente es para detener un contenedor que está en ejecución. Entonces para esto simplemente le digo Docker Stop y le doy el nombre del contenedor, en este caso Redis, y él en este momento lo acaba de tener. Si yo le doy comando docker ps, ya vemos que a diferencia de este, ya no vemos un contenedor en ejecución, ¿cierto? Existe otra variante del comando ps y es comando ps -a. Lo que me va a mostrar es todos los contenedores que están en ejecución o no. Entonces, en este caso, si nosotros vemos, me dice que hay un contenedor creado que se llama Redis, que es de Redis, pero que en este momento el estatus es exit, es decir, que no está en ejecución en estos momentos, ¿vale? Y el comando docker start, este que vemos acá, básicamente es para arrancar un contenedor que ha sido detenido. Entonces yo le doy docker start y le doy el nombre del contenedor y nuevamente si doy docker ps, el contenedor vuelve a estar en ejecución. Aquí me dice el estatus que arrancó hace 2 segundos. Si yo vuelvo y doy, el comando me dice que arrancó hace 11 segundos. Esto me indica que el contenedor está nuevamente en ejecución, ¿vale? Ahora, estos dos comandos, docker exit y docker logs, lo que me permite es poder, digamos, analizar lo que está sucediendo dentro del contenedor. Entonces, esto me sirve, digamos, para temas de debug. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar por lo menos el docker log y le damos el nombre del contenedor. Y si nosotros vemos, lo que me está mostrando es lo que está sucediendo dentro del contenedor. Entonces, esto, digamos, todo es el log que me está mostrando el contenedor de Docker a través del comando logs. Pero existe otro comando que es el exit, que lo que me permite es como conectarme directamente a mi máquina, a mi contenedor, perdón, como si fuese un SSH, ¿sí? Pero básicamente estamos utilizando un comando de Docker, que es el exit. Entonces, de este caso le decimos exit, le decimos que quiero una interacción, interacción de terminal, le indico el nombre del contenedor y le digo el comando que quiero ejecutar. En este caso, yo quiero ejecutar el comando para poder ingresar al contenedor. Y si ustedes ven, yo aquí ya estoy, digamos, dentro del contenedor de Redis, ¿sí? Aquí yo ya podría, por decir algo, si tenemos una aplicación o un servidor de aplicaciones y si necesito ver si los artefactos que necesito desplegar están allí localizados en una carpeta específica, si el jar de mi aplicación fue desplegado dentro de un Wi-Fi o cosas así, entonces podría navegar por las carpetas dentro del contenedor, obviamente porque es digamos, una máquina que está en ejecución y fácilmente podría navegar por su file system y poder revisar los diferentes archivos que yo, digamos, he configurado dentro de la imagen y poder ver que están correctamente allí. Entonces, este comando lo que me permite es eso, ingresar interactivamente dentro del contenedor. Y con el comando exit, pues salgo nuevamente del contenedor, ¿vale? Entonces, aquí hemos recorrido los diferentes y digamos que los más importantes comandos que tenemos para la utilización de Docker, ¿vale? Bueno, ahora continuemos con el otro concepto. Entonces, el concepto de container port versus host port, ¿vale? Entonces, esto lo que me permite es, digamos, correr múltiples versiones de un contenedor o, digamos, crear múltiples contenedores de una imagen y correrlas en un mismo host, ¿cierto? Y digamos que para poder hacer esto, nosotros necesitamos hacer el uso del concepto de container ports y de host ports. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Lo que me permite esto es, por ejemplo, de una determinada imagen, yo quiero
crear varios contenedores, pero obviamente esos contenedores yo tengo que poderlos acceder a través de diferentes puertos. Entonces, si nosotros vemos nuevamente aquí el contenedor de Docker, de Redis, perdón, que estamos ahorita, que está en ejecución, nosotros vemos aquí que existe esta columna que me indica los puertos, pero en este caso me está indicando que está el puerto 6379, que es el puerto por default donde arranca a trabajar Redis, es el puerto por el cual escucha Redis, pero en este caso no hay, digamos, un puerto en el cual el host, digamos, mi máquina de desarrollo se pueda conectar con él, ¿vale? Entonces, para eso yo tengo que activarle el host port, porque aquí solamente estoy viendo el container port. Pero en estos momentos yo no podría, desde una aplicación web, por decir algo, acceder a mi contenedor de Redis porque no tengo activado el host port. Entonces, para eso, digamos, tengo que hacer uso de otro comando al momento de crear mi contenedor. Entonces, vamos a ver cómo haríamos esto. Para esto voy a detener el contenedor. Vamos a detenerlo y lo voy a eliminarlo para que con el comando rm elimino el contenedor y solo me quedo con la imagen. Si vemos Docker PS, no tengo ningún contenedor en ejecución, tampoco está detenido porque al final con el comando docker rm lo eliminé, ¿vale? Entonces simplemente me quedé con la imagen, ¿ok? Es la de Redis, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es a crearle el puerto del host para que desde mi aplicación web que yo esté desarrollando pueda tener acceso y comunicación con mi contenedor de Redis una vez este esté, digamos, en ejecución, ¿vale? Y para eso, digamos, hacemos uso del siguiente comando. Entonces, este comando lo que le vamos a indicar es básicamente el mismo Docker run, pero le vamos a especificar, digamos, otra opción dentro del comando run. En este caso, la opción es "-p". Aquí lo que yo le estoy indicando es que me habilite los puertos, tanto el container port, que es este, perdón, que es la parte derecha de los dos puntos, y la parte izquierda me va a especificar el host port. Quiere decir que cuando yo cree este contenedor, el contenedor va a estar exponiendo el puerto 6700 para que desde mi host, desde mi máquina de desarrollo, yo pueda conectarme al contenedor de Redis y poder hacer uso de él. Entonces, cuando lo ejecuto, él me crea el contenedor y en este caso, si vemos en la columna de puertos, ya lo que podemos ver es diferente. Lo que vemos es que él, por un lado, me está diciendo que tiene el container port, que es el 7379, el por default de Docker, pero adicional a eso me está exponiendo el puerto 6700 hacia afuera. Eso quiere decir que yo ya tengo acceso desde mi máquina a el contenedor de Redis para poder utilizarlo en el desarrollo específico en el cual yo necesite utilizar este contenedor de Redis, ¿vale? Entonces, para eso es importante el concepto de container port versus host port, ¿ok? Listo. Entonces, continuemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demo que me va a permitir visualizar o más bien poner en un contexto más alineado a la realidad lo que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, tenemos una aplicación y esta aplicación se va a conectar a una base de datos, ¿vale? Y nuestro despliegue deseado básicamente será tener las dos, la aplicación que es, en este caso es una aplicación Spring Boot, que es una aplicación que me permite pues traquear issues que se presenten en alguna empresa y digamos registrarlos en una base de datos que también va a estar digamos containerizada dentro de un contenedor Docker. Y adicional, podemos tener, digamos, una aplicación de Mongo Express para poder interactuar gráficamente con mi base de datos de Mongo, ¿vale? Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es, digamos, desplegar
mi base de datos Mongo como un contenedor y luego vamos a desplegar la aplicación web Mongo Express para poder interactuar con mi base de datos Mongo, ¿vale? Ok, entonces vamos a hacer eso. Digamos que voy a tener nuevamente este contenedor que tengo aquí. Ah, perdón, lo copié todo. Bueno. Vamos a tener este contenedor y vamos a proceder a eliminarlo también. Ok, entonces solo me quedé con la imagen, no tengo ningún contenedor en ejecución, solo tengo la imagen de Redis, ok. Ahora bien, necesito también el Mongo Express, ok, pero para eso pues tengo que descargarlo del Docker Hub. Entonces para eso voy a buscarlo. Bueno, voy a descargármelo directamente, más bien, se llama Mongo, creo que es así, Express. Entonces, él también me va a descargar la versión latest. Aquí está descargando las diferentes capas de la imagen, como lo vimos en un principio. Y ya está descargada. Entonces, aquí, perdón, si damos Docker Images, aquí vemos que ya tenemos las dos imágenes desplegadas, ¿vale? Digo, las dos imágenes dentro de mi Docker Host, dentro de mi máquina de desarrollo. Ahora lo que voy a hacer es a levantar estas dos aplicaciones, estas dos imágenes, voy a crear sus contenedores para, digamos, tener esta parte de mi despliegue listo, ¿vale? Pero para eso necesitamos ver algo antes. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando se crean contenedores en Docker y necesitamos comunicarlos con ellos, también tenemos que tener un concepto y es el concepto de Docker Network. Docker Network, digamos que es el poder, es el que me permite que dos contenedores se comuniquen entre ellos, porque obviamente como lo veíamos, los contenedores son en ambientes aislados, ¿cierto? Pero cuando necesito comunicaciones entre ellos, como en este caso, yo lo que necesito es crear una red donde Docker entienda entienda para que los dos contenedores se puedan comunicar entre ellos, ¿vale? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer en este momento es crear una red. Eh, para eso utilizamos el comando network. Voy a ver primero porque creo que ya existe. La red sí existe MongoNet, pero bueno, la voy a eliminar. Docker Network, creo que es RM. MongoNet. Listo, entonces si vemos nuevamente ahorita el comando ls, la red no existe, ¿ok? Pero entonces para mostrarles el comando de cómo se crea la red, simplemente lo que voy a hacer es a crear la red, que es la red que le voy a especificar a mis contenedores usen para poder comunicarse entre ellos, ¿vale? Entonces aquí la acaba de crear. Si vuelve lo doy Docker LS, Docker Network LS, vemos que aquí me la creo. Existe y se llama DockerNet. Listo, entonces, con la red ya creada, entonces lo que esto me va a permitir es que mis dos contenedores se puedan comunicar entre ellos, ¿vale? Porque obviamente necesito poder acceder al MongoDB desde el Mongo Express, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es nuevamente a ejecutar el Docker Run para mi Mongo, para mi base de datos Mongo y poder ejecutar poder crear el contenedor de Docker de Mongo. Entonces, para eso voy a utilizar el mismo comando run, pero especificando unas cositas más. Entonces, en este caso, como yo ya voy a necesitar que mi aplicación, que mi contenedor Mongo, pues acepte una conexión del Mongo Express, pues entonces yo tengo que definirle un usuario, una contraseña y obviamente pues esto me permitirá la comunicación entre mis dos contenedores. Entonces para eso utilizando el mismo comando de run, pero definiéndole o utilizando otra serie de opciones. Entonces si vemos acá el Docker run nuevamente, el D, que es el de Detach Mode, el network, donde yo le especifico cuál es el nombre de la red que mi contenedor va a utilizar, obviamente los puertos, el puerto del contenedor y el puerto del host,
y obviamente cuál es el nombre de mi contenedor. En este caso le definí Mongo. Le voy a definir variables de entorno que van a ser, en este caso, unas variables específicas para Mongo, donde yo le defino cuál es el usuario y cuál es el password con el que voy a permitir conexiones hacia mi Mongo contenedor, hacia el contenedor de Mongo. Y finalmente el nombre de la imagen que voy a utilizar, ¿vale? Este básicamente es el comando que me va a permitir tener este escenario que estamos viendo aquí en el slide, ¿ok? Entonces ejecuto este comando. Él me dice que no tiene esta imagen, bueno, la está descargando desde el repositorio y una vez la descargue, la va a ejecutar, va a crear el contenedor. Entonces, en este caso, esperamos unos momentos que complete la descarga. Ya la descargó y ahora lo que está haciendo es desplegarla. Entonces, si nosotros vamos al comando docker ps, ya existe el contenedor de Mongo en ejecución. El contenedor se llama Mongo y está haciendo uso de la imagen Mongo. Si vemos images, ya tenemos acá mi imagen de Mongo, perdón, descargada y ya está en ejecución en el contenedor, como un contenedor, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es a desplegar o a ejecutar el comando para crear mi contenedor de Mongo Express. Entonces, es básicamente lo mismo que el comando anterior. Sin embargo, obviamente lo que diferencia es que pues es Mongo Express, que es el nombre de mi contenedor, y le especifico las variables de entorno que Mongo Express necesita para comunicarse con el contenedor de Mongo. Le especifico pues las mismas que utilicé para correr el contenedor de Mongo, admin en este caso, y le digo que la imagen va a ser Mongo Express, que utilice una imagen llamada Mongo Express. Entonces, cuando ejecuto, él inmediatamente me habilita la creación del contenedor y si damos el comando docker ps, ya vemos que están los dos contenedores en ejecución, ¿vale? Tanto el Mongo como el Mongo Express. Ahora bien, pues yo necesito ahora probar que mi Mongo Express se comunica con mi base de datos Mongo. Y yo al Mongo Express, aquí en el contenedor le habilité el puerto 8081, ¿vale? Entonces, si yo vengo aquí a un browser y le doy localhost 8081, él debería levantar mi base de datos, mi Mongo Express, como lo vemos, y ya puedo, por decir algo, crear una base de datos dentro de Mongo. Entonces, aquí ya está la base de datos, no tiene pues ningún registro, pero ya en este caso hemos habilitado la comunicación entre mis dos contenedores y ya tengo un Mongo Express funcional para poder interactuar con mi base de datos, ¿vale? Si yo regreso acá a las bases de datos, puedo eliminar mi test, mi base de datos test, y sin ningún inconveniente ya estoy interactuando con mi base de datos Mongo como un contenedor, ¿vale? Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es conectar mi aplicación Spring Boot, la voy a conectar a mi base de datos Mongo, pues para poder interactuar y poder guardar los issues que se me van presentando en mi proyecto, en mi empresa, para poderlos ir almacenando dentro de mi base de datos Mongo, ¿vale? Entonces, para eso, yo aquí tengo mi aplicación, digamos, ya preparada. La tengo acá en Intel IDEA. Y aquí básicamente lo único que yo le tengo que definir a la aplicación es, en este caso le defino el usuario y el password de conexión. Es una base, la base de datos se va a llamar IssuesDB, el puerto 27017 y es localhost, ¿ok? Entonces, como nosotros vemos acá dentro del Docker, dentro del contenedor de Mongo que yo habilité, yo le habilité el puerto 27017 hacia el host para que mi máquina de desarrollo pueda utilizar mi base de datos Mongo, ¿vale? Entonces, si yo arranco mi aplicación Spring Boot para poder, digamos, empezar a interactuar con mi base de datos, entonces vemos acá, no, aquí va a fallar porque, no, mentira, no falló. Simplemente tengo que crear la base de datos en Mongo Express.
Entonces voy a crear la base de datos que se tiene que llamar IssueDB. Vamos a crearla acá. Aquí ya está creada, entonces ya yo podría empezar a interactuar con mi base de datos. Entonces para eso, bueno, esta aplicación es una aplicación muy simple, simplemente tiene un controlador que expone ciertos endpoints para crear y consultar los issues que yo he ido creando en la base de datos, ¿vale? Digamos que aquí el detalle no es la aplicación, sino el uso de mi contenedor Docker, ¿vale? Entonces, simplemente para eso yo estoy exponiendo allí unos endpoints, los cuales voy a utilizar desde un cliente, que es Postman en este caso. Y por decir algo, lo primero que voy a hacer es a consultar, digamos, los issues que estén en mi base de datos. En este caso no hay ninguno, porque obviamente la base de datos, pues obviamente está vacía, no tiene ningún registro creado. Pero si yo creo un issue, lo voy a llamar así, lo voy a crear de esta forma. Entonces, en este momento ya se creó un issue. Si lo consulto, un registro, digámoslo, si lo consulto, aquí me lo retorna. Y si voy nuevamente aquí a la base de datos, aquí ya existe el registro que yo creé, ¿vale? Aquí está el registro que yo mandé a guardar y ya existe dentro de mi base de datos MongoDB, ¿vale? Entonces, ya en esta parte de la práctica ya hemos creado este ambiente o digamos esta representación de mi despliegue, ¿vale? Pero digamos que esto no es lo que yo, digamos, quiero llegar a tener. Lo que yo quiero llegar a tener es que tanto mi aplicación Spring Boot también esté dockerizada. Entonces, para eso yo tengo que hacer, digamos, eh, crear la imagen, ¿cierto? Porque yo no puedo empaquetar mi aplicación y directamente desplegarla sobre un contenedor. Eso no lo puedo hacer directamente porque para eso tengo que basarme siempre en una imagen, ¿cierto? Y las imágenes, como las que vimos de Redis y de Mongo, las imágenes, digamos, las debemos crear a partir de un Dockerfile. El Dockerfile es un archivo de texto que me permite escribir las instrucciones para construir la imagen a partir de mi aplicación y una vez construir la imagen, una vez escrito el Dockerfile, construir la imagen y una vez la imagen yo la tenga construida, ahí sí, de esa forma, ejecutarla como un contenedor Docker, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a ver cuáles serían los pasos que yo debo hacer para poder, digamos, construir mi imagen de mi aplicación Spring Boot, ¿vale? Pero antes de eso veamos básicamente qué es un Dockerfile. Básicamente, un Dockerfile es un archivo donde yo a través de ciertos comandos le especifico a Docker cómo quiero crear mi imagen. El front básicamente es lo que me dice cuál es mi base imagen. Es decir, en este caso, por ejemplo, mi aplicación necesita, digamos, un sistema operativo donde deba ejecutarse, ¿cierto? Entonces yo necesito una imagen de un sistema operativo. Esa es mi imagen base. Casi siempre siempre el from es la imagen base que yo voy a utilizar. Entonces en este caso necesito un sistema operativo donde se va a ejecutar mi aplicación Spring Boot. El comando run lo que me permite es decirle a mi imagen que ejecute ciertas instrucciones en el momento en que la imagen se vaya a crear como un contenedor. Por decir algo, el comando run me puede servir para que crear dentro de mi imagen, en el momento de la ejecución se cree un usuario para que mi imagen no corra como root, sino que corra como con un usuario en específico. Entonces digamos que el comando run se usa para eso. De pronto mi aplicación necesita tener ciertos componentes del sistema operativo habilitados, de pronto necesita tener habilitado un SSH, una conexión FTP, no lo sé. Ciertas cosas que necesite muy específicas mi aplicación a nivel de sistema operativo, lo puedo utilizar, lo puedo habilitar haciendo uso del comando run. Por decir algo, el comando y el comando copy, lo que me permite es, por decir algo, si yo necesito en cierta ruta dentro del sistema operativo colocar archivos, por ejemplo, archivos de configuración o archivos de propiedades que mi aplicación va a necesitar, con el comando and y el comando copy, yo puedo hacer esto, tener, digamos, archivos localmente en mi host
y que utilice el Docker al momento de construir la imagen para ubicar esos archivos en una ubicación específica que mi aplicación va a necesitar utilizar cuando ella esté en ejecución, ¿vale? Una diferencia muy sustancial entre AND y el comando copy es que el comando AND me permite, por decir algo, si yo tengo ciertos archivos o dependencias, artefactos en Internet, en algún repositorio, el comando AND me permite conectarme a ese repositorio, descargar esas dependencias y copiarlas dentro de mi imagen para que sean utilizadas por una aplicación. ¿Vale? Entonces, esa es una gran diferencia entre esos dos comandos. Y finalmente, el entry point, el comando entry point lo que me va a decir es cómo se ejecuta mi aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso es un Spring Boot. Como todos sabemos, Spring Boot simplemente con decirle Java -jar y el nombre del jar, digamos que eso es lo único que necesito para ejecutar una aplicación Spring Boot. Entonces, allí en el entry point, yo le especificaría ese comando para que mi imagen al momento de ejecutarse como contenedor sepa cómo va a levantar mi aplicación. Entonces, en el entry point yo tengo que especificar lo que mi aplicación necesita para ejecutarse cuando sea un contenedor, ¿vale? Entonces, vamos a ver en mi aplicación, en mi proyecto, cómo sería el Dockerfile. ¿Ok? Entonces, para eso me voy a cambiar de repositorio. Ok, entonces vamos a ver el Dockerfile que yo tengo acá. Y como les mencionaba, el Dockerfile tiene los comandos que yo les mostré o que estábamos viendo en el slide, ¿no? Entonces, básicamente el from simplemente me dice cuál es mi imagen base. En este caso yo le estoy diciendo que quiero una versión de Linux Alpine, que es una versión muy liviana de Linux que podremos utilizar en nuestros desarrollos para hacer pruebas, para hacer en nuestros proyectos y que utilice y que tenga también la versión 8 de la máquina virtual de Java. El maintainer, bueno, esto es un comando ahí como para notificar que nuestra imagen la estamos manteniendo nosotros, si es que la llegamos a subir al Docker Hub y pues si alguien tiene que comentarnos algo, pues pueda contactarnos fácilmente. El comando ROM, lo que les decía, yo aquí lo que estoy haciendo es crear un usuario Sprint y digamos que lo que quiero es que mi aplicación haga uso, se ejecute utilizando este usuario y no utilizando el usuario de root de mi sistema operativo dentro de mi contenedor, ¿vale? Y lo otro que estoy haciendo es que cuando mi aplicación se vaya a ejecutar, lo que él va a hacer es, va a ir a buscar dentro del directorio target, va a buscar el artefacto de este nombre y lo va a copiar dentro de la carpeta issue tracker y ahí me va a ubicar el jar y lo va a renombrar. Solamente se va a llamar issue tracker app y el Word Directory simplemente le va a decir que este es el directorio de trabajo de mi aplicación dentro del contenedor y el entry point, como lo veíamos, es la forma en que mi aplicación se tiene que ejecutar. Entonces, aquí yo le especifico el comando. En este caso, como es una aplicación Spring Boot, pues así es como una aplicación Spring Boot se levanta, ¿no? Entonces, este sería mi Dockerfile que yo tendría que utilizar para, como vimos aquí en el slide, para crear mi Docker container de mi aplicación, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora en estos momentos es a crear, digamos, a compilar mi aplicación para que se me cree mi artefacto, ¿vale? Para que se cree mi artefacto y de esa forma... ok, no estoy dentro del folder. Epa, ok. Ahora sí, ya estoy allí. Entonces voy a ejecutar aquí, voy a compilar y a construir mi aplicación para que cuando ejecute para que cuando vaya a crear la imagen de mi aplicación, entonces en ese momento mi aplicación, se cree la imagen de mi aplicación, perdón. Vale, entonces yo ya tengo mi proyecto construido, ya tengo el jar construido y ahora lo que voy a hacer es ejecutar la imagen de Docker. Si vemos acá dentro de los archivos, aquí tengo el Dockerfile, que es el que estamos viendo acá en el entorno de desarrollo. Y ahora lo que voy a hacer es a usar un comando para poder construir mi imagen, ¿vale? Entonces, el comando
que necesito para poder construir mi imagen es básicamente este. Entonces, aquí lo que yo le estoy diciendo es que me construya una imagen que la llame Issue Tracker App. Este opción de "-t" es para ponerle un tag a mi aplicación. Es decir, si yo quisiera que esta aplicación fuese la 1.0, la 2.0, pues yo aquí después del nombre de la imagen le pondría 2 puntos y le escribiría lo que necesito que como se defina mi aplicación, mi imagen. Pero en este caso, pues si la dejo vacía, él le va a poner "latest". Y el punto lo que le está indicando es que en el directorio donde yo estoy parado existe el archivo llamado Dockerfile. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto este comando, él va a empezar a construir la imagen. Y en este momento ya mi imagen quedó construida. Si vemos en imágenes, vamos a ver que aquí existe una imagen que se llama Issue Tracker App. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos en este momento fue, si volvemos aquí al slide, fue crear la imagen de mi aplicación. Entonces ya la tengo como una Docker image. Ahora lo que necesito es correrla como un contenedor, ¿vale? Para que mi aplicación para que mi aplicación pueda comunicarse con mi base de datos Mongo, ¿vale? Entonces para eso lo que vamos a utilizar es el siguiente comando. Vamos a utilizar este comando que les voy a mostrar acá, que básicamente es muy parecido a los demás. Él se llama, es el Docker Run, el "-y", que ya lo vimos, que es el detach mode. El nombre de mi imagen, de mi contenedor, perdón, se va a llamar Issue Tracker App. El puerto por el cual va a estar escuchando es el 8083. La red, obviamente, recordemos que lo que hablábamos acá, en la parte de las redes, en la parte de las redes, aquí yo necesito utilizar nuevamente la red que yo creé para que en este nuevo caso que ya tengo mi aplicación, ya no está, digamos, como una, o sea, no está corriendo fuera del contenedor, sino que ya va a correr como un contenedor. Entonces también necesito que haga parte de la misma red que creamos anteriormente. Entonces, por eso en el comando le estamos especificando que la red que debe utilizar, pues es la red que creamos anteriormente, ¿vale? Entonces, si ejecuto este comando, ok, es que está ejecutándose aquí en el ID. Entonces, lo paro para que no haya ningún inconveniente. Ya aquí se detuvo en el ID. Y si nuevamente ejecuto el comando, uy, error, contenedor. A ver qué está pasando acá. A ver, vamos a ver qué pasa. Issue Tracker App, ok. Ready por contenedor. Docker PS. Error. Déjeme revisar un momento. ¿Qué está sucediendo? Tengo la imagen creada. Ok. Y el comando Issue Tracker App. Error, daemon, conflicto, el contenedor de ready en uso. Remueva o renee el contenedor, reduce el name. Está raro, me dice que ya está en uso el contenedor. Vamos a revisar acá un momento. A ver si es esto. Ok, había un conflicto con el nombre, no sé por qué. Vale, entonces, si vemos, vamos a ver los contenedores. Entonces, ya tenemos todos nuestros contenedores en ejecución. Tenemos tanto mi Issue Tracker App, el Mongo Express y el Mongo, ¿vale? Entonces, si por decir algo, nosotros queremos ver
los logs de mi contenedor de Docker, de mi aplicación, vemos que se conectó, levantó correctamente, más bien, aquí estamos viendo el log, y si por decir algo nosotros queremos hacer un request a la base de datos, efectivamente aquí obtuvo el registro que está, vamos a crear uno nuevo como para ver algún cambio. Juan, vamos a crear un nuevo registro, lo creó y si volvemos a consultar los registros, pues ahí vemos que está trabajando correctamente con la base de datos, ¿vale? Entonces, ya hemos logrado que tanto nuestra aplicación como nuestras Mongo base de datos y Mongo Express estén todas containerizadas, ¿sí? Que hagan uso de contenedores para poder desplegar nuestro sistema, ¿vale? Ok, entonces esa parte ya la solucionamos. Ahora vamos a ver algo del Docker Compose, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Docker Compose? Digamos que es una herramienta dentro de Docker que me permite correr múltiples contenedores utilizando archivos YAML, digamos, para construirlos. Bueno, y pues aquí sí necesitamos revisar una serie de, o digamos, conceptos más avanzados de lo que vamos a ver acá, pues lo podemos fácilmente referenciar a la documentación oficial. Pero veamos básicamente de qué se trata el Docker Compose. Como nosotros hemos visto o los he ido mostrando dentro de la charla, los comandos que nosotros hemos tenido que ejecutar para crear nuestros contenedores, pues digamos que por algún error, que escribamos mal o que demos espacios donde no son, estamos, digamos que posiblemente puede generarnos conflictos a la hora de ejecutar nuestros comandos y correr nuestros contenedores, ¿cierto? Será mucho mejor tener estos comandos en un solo lugar y que simplemente, o en un solo archivo, y que simplemente con la ejecución de ese archivo o con utilizar algo para que ejecute ese archivo, poder decirle a mi contenedor que me ejecute estos comandos y me cree los contenedores que yo le estoy especificando, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que es el Docker Compose. El Docker Compose es básicamente coger todos los Docker Run commands que yo tengo individualmente para correr mis aplicaciones containerizadas y ponerlas en un archivo que se llama Docker Compose y que solamente yo utilice ese archivo para poder levantar mi ambiente o detener mi ambiente sin necesidad de estar yendo contenedor por contenedor a tener que detenerlo cada uno individualmente. Por decir algo, si nosotros estamos acá dentro de la práctica que estamos haciendo, le damos, por ejemplo, Docker para verlo todos los contenedores que tenemos en ejecución. Si yo quisiera detener todo mi ambiente, tendría que darle, por ejemplo, stop, irme uno por uno. Bueno, existen unos comandos más avanzados, pero en este momento tendría que irme, por ejemplo, poner cada uno de ellos con un espacio entre ellos y detener completamente mi ambiente, ¿no? Pero yo no quiero esto, digamos que pues es un poco tedioso estar haciendo esto manualmente y si lo quiero levantar, pues tendría otra vez que coger cada uno de los Docker Run commands y ejecutarlo por separado, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que todo lo que yo haga lo pueda hacer más automático, digamos, y que esto me evite cometer, digamos, errores de que se me fue un espacio, de que olvidé un guión, por ejemplo, en el detach, que se me olvidó este guión, o que aquí eran 2 guiones y solo le puse uno. Entonces, para evitar todo este tipo de errores, lo que el Docker Compose me permite es trasladar todos los Docker Run commands a un archivo Docker Compose y allí especificar cada una de los servicios que yo necesito para poder levantar mi ambiente de desarrollo para mi proyecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte del name, yo le estoy diciendo en el Docker Compose, le defino cuál es la versión de mi Docker Compose, en este caso la 3.8, y aquí en la parte de servicios voy a especificar cuáles son los diferentes contenedores que yo quiero desplegar en el momento en que este contenedor, el Docker Compose ejecute. Entonces, por decir algo, aquí yo le defino cuál es el nombre del servicio que yo quiero desplegar. Entonces sería el Postgres en este caso.
¿Cuál es la imagen que va a utilizar mi servicio Postgres? Pues va a ser Postgres, la versión latest. ¿Cuál va a ser el contenedor, el container name que yo le voy a definir? Entonces va a ser Postgres. Lo mismo que yo estoy definiendo acá, yo lo voy a definir aquí en el Docker Compose. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables de entorno? Entonces, lo mismo que yo estoy definiendo aquí como variables de entorno individuales, las puedo definir aquí dentro del tag environment, defino todas mis variables de entorno, y también, digamos, en la sección de puertos, voy a definir tanto el host port como el container port dentro de la sección de puertos del Docker Compose, ¿vale? Entonces, esto lo que me permite es lo que les decía, simplemente con el uso de este archivo Docker Compose, poder ejecutar todo mi ambiente en un solo paso, con un solo comando, ¿vale? Porque pónganse a pensar si el ambiente o el setup que yo necesito crear para poder ejecutar mi proyecto se compone de 10 aplicaciones. Entonces yo tendría que tener 10 comandos Docker Run individuales para poder levantar todo el setup de mi ambiente. Entonces sería un poco dispendioso estar ejecutando toda esta serie de Docker Run commands uno tras de otro, ¿vale? Y si cometo errores, pues otra vez volver a arrancar. Y esto lo que me permite a través del Dockerfile es evitar toda esa serie de cosas del Docker Compose file, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sería el Docker Compose para el proyecto que estamos trabajando en la demo. Entonces para eso voy a pasarme a otro repositorio donde ya tengo el Docker Compose de mi proyecto, ¿vale? Entonces aquí lo estamos viendo. Básicamente es lo mismo que teníamos en los Docker Run commands individuales, pero ahora todo en un solo archivo, ¿vale? Entonces, lo mismo que veíamos en el slide, una versión que me indica cuál es la versión del Docker Compose que estoy utilizando, una sección de servicios donde yo le voy a definir cuáles son los servicios que voy a tener para mi proyecto, en este caso un servicio que lo llamo Mongo, el cual hace uso de la imagen de Mongo en su versión latest. El contenedor lo va a llamar Mongo y tiene unas variables de entorno que son estas dos, el root y el password, el username y el password, y los puertos que yo quiero exponer para este contenedor, el puerto del container y el puerto del host. Lo mismo, quiero tener un servicio que se llame Mongo Express, el cual va a hacer uso de la imagen Mongo Express. El contenedor se va a llamar Mongo Express, le defino sus variables de entorno, los puertos por los cuales voy a escuchar. Y este comando depends on lo que me dice es que este servicio Mongo Express depende de Mongo. Es decir, que hasta que este Mongo no se despliegue como contenedor correctamente, él no va a empezar a desplegarse. ¿Por qué? Pues que obviamente si se despliega antes que el Mongo, pues va a intentar conectarse a una base de datos que no existe, ¿sí? A un contenedor de Mongo Database que no existe. Entonces, en ese caso van a empezar a salir errores en el despliegue, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos el depends on, en este caso el Docker Compose. Y aquí defino un servicio para mi aplicación, básicamente que es una aplicación que va a hacer uso de Issue Tracker Image en su versión latest. El contenedor se va a llamar Issue Tracker App y va a exponer los puertos 8083 y también va a tener una dependencia con el servicio de Mongo, porque pues al momento en que levante, pues digamos que va a necesitar que la base de datos ya esté ejecutándose dentro del contenedor para que mi aplicación no empiece a fallar por problemas de conectividad, ¿vale? Ok. Ahora bien, otra parte importante aquí es que con el Docker Compose ya no es necesario que nosotros definamos una red. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos que definir una red para que mis dos contenedores se hablaran? Aquí ya no es necesario tener definida una red, porque en el momento de que yo ejecuto un Docker Compose, el Docker inmediatamente lo que dice es que todos los servicios, en este caso Mongo, Mongo Express y mi aplicación, como están ejecutándose como un solo componente, por decirlo así, que es el Docker Compose, entonces Docker inmediatamente intuye que todos van a necesitar comunicarse entre ellos. Entonces,
Al ejecutar este archivo, este Docker Compose, Docker lo que hace es crear una red automáticamente. Entonces, en este caso, yo ya no necesitaría tener la red MongoNet creada. Pudiese definirla, sí, pero digamos que no es necesario tenerla, no es requisito que tener una red para poder ejecutar un Docker Compose. Entonces, si vemos acá, yo ya la eliminé y lo que vamos a ver ahorita cuando se ejecute el Docker Compose es que él lo primero que va a hacer es crear una red para poder, digamos, que los 3 servicios que yo estoy definiendo en mi Docker Compose se comuniquen entre ellos sin ningún inconveniente, ¿vale? Otra cosa que yo voy a tener que hacer acá es en el Application Properties, ya no le va a decir que mi base de datos se va a comunicar o que el host va a ser localhost, sino aquí lo que voy a utilizar es el nombre del servicio que yo le estoy definiendo acá en el Docker Compose. Si vemos acá el Docker Compose, el nombre del servicio es Mongo, ¿cierto? Entonces aquí en la configuración de mi aplicación para que se conecte a la base de datos, no le voy a definir localhost, sino que le voy a definir el nombre del servicio como yo le hubiese definido acá en el Docker Compose. Si aquí le hubiera puesto MongoDB, pues acá en el nombre del host, en mi configuración de mi aplicación, tendría que ponerle MongoDB, ¿vale? Entonces, aquí ya no es necesario que yo utilice localhost porque a nivel de Docker Compose yo me comunico a través de los nombres de los servicios, ¿vale? Entonces, en este caso, por eso este cambio en la application properties de mi aplicación Spring, ¿vale? Listo, entonces, ahora bien, vamos a ejecutar este Compose para ver cómo funciona en el momento de su ejecución. Vamos a nuevamente revisar que no tenga aquí problemas como los que me pasaron anteriormente. Sí, mira, había un contenedor creado con el mismo nombre, por eso fue que me falló, no sé por qué, pero bueno, vamos a detenerlo. Se llama Issue Tracker, vamos a detenerlo y a eliminarlo. Aquí lo eliminamos, digo que lo detenemos, perdón, y con el comando rm lo eliminamos. Listo, entonces ya ps-a, no tengo absolutamente nada, simplemente tengo las imágenes, ok, listo, pero sin embargo aquí hay una salvedad, tengo que eliminar esta imagen y volverla a crear, porque como hice un cambio en el properties, entonces ese cambio tiene que verse reflejado. Entonces con el comando rmi y el nombre, el image ID de la imagen, elimino la imagen. Entonces si vengo acá y nuevamente doy docker images, ya no tengo la imagen de mi aplicación Spring Boot. Entonces lo que tengo que hacer antes de esto es crear mi artefacto, ¿no? Entonces para eso pues con Maven la voy a compilar y a crear el artefacto, ¿vale? Luego de que eso suceda, pues puedo nuevamente volver a crear mi imagen de mi aplicación. Entonces para eso el comando que utilizamos anteriormente, que fue el docker build, y con este vamos a crear la imagen de Docker de mi aplicación Spring Boot. Entonces, si volvemos nuevamente, perdón, images. Entonces vemos que aquí ya existe mi aplicación, mi imagen, perdón, para Issue Tracker App y se creó hace 8 segundos. Listo. Entonces, ya tengo esto y también tengo el Docker Compose que está acá, el YAML, ¿ok? Entonces ahora vamos a ejecutar este YAML para que podamos ver. Voy a abrir aquí otra consola para que podamos ver algo que les quiero mostrar. Listo, entonces, aquí lo que va a hacer es que voy a ejecutar el comando, este comando para poder levantar mis aplicaciones utilizando el Docker Compose. Y lo que yo hago es, le especifico con el comando "-f" el nombre del Docker Compose que yo he definido. En este caso es Issue Tracker. Normalmente los Docker Compose se llaman Docker Compose, es decir, se llaman así. A ver si acá se llaman así. Docker Compose.yaml. Ese digamos que es el nombre por default que se usa
Y cuando nosotros nombramos nuestro Docker Compose de esta forma, es decir, de la forma por default, no necesitamos especificarle o utilizar la opción "-f". Como en mi caso, yo no utilicé el nombre por default dockercompose.yaml, entonces yo tengo que especificarle el opción "-f" y el nombre del archivo YAML para que Docker Compose entienda que este es un archivo con Docker Compose y que pueda, digamos, identificarlo correctamente. Entonces voy a ejecutarlo sin acuérdense del detach, voy a ejecutarlo sin el detach para que veamos cómo se ejecuta el Docker Compose, ¿vale? Entonces, como les decía, lo primero que él hace es crear una red. Si aquí están viendo, él está creando una red que se llama Issue Tracker Default. Ese es el nombre de la red que todos que que van a utilizar mis servicios a través de los diferentes contenedores. Entonces, si vemos, él se está ejecutando en orden. Si ustedes vieron, primero se ejecutó Mongo, y una vez que se ejecutó Mongo, aquí vemos Mongo, una vez que se ejecutó Mongo, empezó a correr Mongo Express, por lo que le hemos dicho aquí en el compose, recuerden el depends on. Esto es lo que me permite que primero se ejecute Mongo, luego Mongo Express, y por último, mi aplicación, el Issue Tracker App, ¿ok? Entonces, eso es lo que me permite ver la ejecución del Docker Compose sin ponerle el detach mode, ¿ok? Entonces, yo ya tengo mi aplicación en ejecución, todo mi ambiente en ejecución. Ahora nuevamente me voy a comunicar con él. Voy a hacerle un get all y él obviamente pues no hay registros, ¿cierto? Porque pues como eliminé mis contenedores, todos mis registros pues se perdieron. Entonces si yo vuelvo a crear aquí un registro, mandé Juan, va a mandar otro, una severidad de 4 y le voy a llamar aquí Alberto. Y si les lo mando a guardar, se guarda, y si lo retraigo, entonces aquí tengo los dos, Juan y Alberto, ¿vale? Entonces, de esta forma ya utilizamos otro concepto muy importante que es el uso de Docker Compose, ¿sí? Entonces, el Docker Compose, como lo veíamos, me permite en un solo archivo definir todo el stack que yo necesito para mi proyecto, para mis pruebas, para mi desarrollo. Entonces, muy fácilmente yo defino todo lo que necesito para mis aplicaciones, para mis servicios, y solamente con un solo comando ejecuto todo mi ambiente y ya queda listo para trabajar sin necesidad de estar recordando comandos individuales que me lleguen a cometer errores, ¿vale? Ok, entonces continuemos. Ahora, si recuerdan, cuando hemos visto aquí en la práctica, cuando yo le daba la primera vez el consultar todos los archivos, se perdían, ¿no? Porque como estaba borrando mis contenedores, pues no estaba teniendo persistencia de los archivos que estaba guardando en mi base de datos de Mongo. Entonces, para eso también hay otro concepto muy importante de Docker, que es Docker Volumes. Entonces, Docker Volumes lo que me permite es tener persistencia de mis datos, ¿no? Y pues obviamente a nivel de base de datos y a nivel de logs, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es el Docker Volume? Básicamente lo que él hace es conectar un physical file system dentro de mi host contra el virtual file system del contenedor. Y al hacer esta comunicación, lo que me permite es que esa persistencia o esos datos que yo estoy guardando en el contenedor queden en el host almacenados. Y si llega a haber algún inconveniente de que mi contenedor falló, de que se borró por alguna razón, de que lo necesito volver a recrear por algún inconveniente que se tuvo, la información que yo o los datos que yo he ido almacenando en el contenedor, en este caso bases de datos, pues se mantengan persistentes y no se pierdan, ¿vale? Entonces, hay tres tipos de volúmenes que permite definir Docker. El primero de ellos es uno que se llama host volumes, que básicamente es donde nosotros como desarrolladores definimos cuál es la ruta donde yo quiero que esos datos se guarden, ¿no? Simplemente le defino una ubicación de, del file system de mi host para que Docker host sepa dónde va a guardar
los archivos los datos que está almacenando mi sistema, ¿no? Entonces, ese sería el host volume, donde yo como desarrollador decido dónde quiero que en mi host se guarden los datos. El siguiente tipo es el anonymous volume, que básicamente es donde yo le digo, o más bien yo le permito a Docker que él automáticamente decida dónde quiere guardar esos archivos. Yo no le defino cuál es la ruta dentro de mi file system de host para que guarde los archivos, sino que Docker automáticamente él toma su decisión y los guarda en la ruta que él considere necesario, ¿cierto? Básicamente, él lo guarda en una ubicación que se llama varlib docker volumes, crea un random hash y allí es donde él empieza a guardar mi información, mi data que yo he ido generando desde mi aplicación hacia mi sistema de almacenamiento. Y el tercer tipo es el llamado naming volumes. Básicamente es muy parecido al anterior, parecido en que es Docker el que decide dónde guardar, digamos, mi información, mis datos, pero al yo definirle un name para este volume, cuando él lo guarda dentro de la ubicación, entonces Docker, utiliza ese nombre para poder, digamos, para que yo pueda identificar fácilmente esta parte del name, para que yo pueda identificar fácilmente en qué ruta, en cuál de la ruta que él definió para guardar toda la información, cuál es la información referente a mi aplicación, a mi base, a mi sistema de almacenamiento que estoy utilizando. Entonces, en este caso aquí con esta tag de name, lo que yo aquí le puedo definir es el nombre con el cual yo quiero que aquí en la parte de data, Docker use para que me guarde la información en esta ubicación. Entonces, en este caso, es más fácil ubicar cuál es la información que mi base de datos está almacenando dentro del contenedor. Entonces, si yo utilizo esta, va a ser mucho más complicado porque él aquí va a utilizar, digamos, datos aleatorios o que él automáticamente genera y me va a ser más difícil identificar cuál es la data de mi contenedor que estoy utilizando. Entonces, en este caso, al especificarle un nombre a este path, él aquí en esta parte lo que va a hacer es utilizar ese nombre para que a mí me quede más fácil identificar cuál es la data que se está almacenando o que está generando persistente mi contenedor, ¿vale? Entonces, este último es el más recomendado. ¿Por qué? Porque primero que todo le damos la opción a Docker para que él, como es el que sabe cómo es mejor, cómo se almacena mejor la información que él genera, entonces es mejor que él tome la decisión de cómo almacenarla, ¿sí? Entonces, por un lado, es utilizar esa capacidad que tiene Docker para guardar la información, pero utilizando un nombre para el volumen, para que en mi caso en que yo necesite, sea fácilmente ubicable ese nombre dentro de la ruta que utiliza Docker para guardar la información. Entonces, por eso el tercer tipo es el más utilizado, digamos, ya sea en ambientes productivos o en ambientes de test, para poder, digamos, poder ubicar esa información más fácilmente, ¿vale? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo sería eso dentro del proyecto que nosotros tenemos actualmente, dentro del demo que estamos realizando. Entonces, para eso, bueno, voy a detener todo mi stack que estoy utilizando, mis aplicaciones. Revisemos que no hay por aquí nada creado. Docker, perdón. ¿Listo? Bueno, vamos a eliminar esto. Docker RM. Bueno, aquí voy a hacer algo, pero ahorita les muestro cómo se haría más rápido, más fácilmente también con el uso de el mismo Docker Compose, sin necesidad de hacer esto que estoy haciendo. Ya ahorita lo vemos en la siguiente práctica. Entonces aquí elimino para dejar todo limpio sin ningún inconveniente. Ya no tengo nada por aquí en ejecución. Solamente tengo mis imágenes, ¿vale? Listo, entonces ahora vamos a ver la última práctica que es utilizando los volúmenes, ¿vale? Para poder hacer persistencia de la información. Docker, no, es Git. Listo, entonces, uy.
Practice test. Perdón, me equivoqué de comando. Listo, entonces ya estamos aquí en la práctica y si vemos entonces lo que cambió con respecto al anterior Docker Compose es que yo aquí en la parte de Mongo, en el servicio Mongo, le estoy definiendo la parte de volume, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, estoy utilizando el tipo 3, el name and volumes. Entonces acá en esta parte yo le digo que mi volume se va a llamar Mongo Data y que lo referencie a esta ubicación dentro del contenedor. Esto es dentro del contenedor, esta parte. Esta ruta es la ruta por default que MongoDB usa en su, que ha definido pues para que cuando su contenedor se despliegue, en esta ubicación es donde él va a estar guardando la información que le está generando, ¿cierto? Esta es una ubicación por defecto de la de Mongo, de la imagen de Mongo. No es una ubicación que yo definí, sino es una que él usa por default. Entonces, si yo le cambio esta ubicación, pues obviamente no va a haber sincronización entre las dos porque si pongo aquí otra ruta, no voy a estar ubicando la información o la data que Mongo está guardando, ¿sí? Voy a estar ubicado de pronto en alguna ruta vacía. Entonces, para eso yo tengo que saber, por ejemplo, Mongo, dónde guarda la información. Lo mismo si estoy utilizando Postgres, va a ser una ubicación diferente. Entonces, necesito saber Postgres en la imagen de Postgres, donde se guarda por default esa información. Entonces, eso lo podemos ver en el Docker Hub, en toda la documentación de cada una de las imágenes de aplicaciones de persistencia. Él me dice dónde están las diferentes rutas donde él persiste la información. Y otra cosa que le tengo que definir aquí es, digamos, esta otra parte del Docker Compose. Le defino mi volumen, que se va a llamar Mongo Data, y el driver es local. Esto significa que la información se va a guardar en mi host, es decir, que mi host es el que va a guardar la data y que en mi host también se está ejecutando el Docker Runtime. Si por decir algo, el Docker Runtime, perdón, si mi data la fuese a guardar, por ejemplo, en un almacenador de red, en el cloud o en otra ubicación, aquí este driver lo tendría que cambiar por el driver específico para esa nueva ubicación de donde voy a almacenar la información, ¿cierto? Entonces, esta información, digamos, de cómo o de qué tipo de driver utilizar, también la encontramos en la documentación oficial de Docker para en el caso en que necesitemos guardar nuestra información fuera del host donde se está ejecutando el Docker Runtime, ¿vale? Entonces, como mi máquina en la que estoy aquí haciendo la presentación, aquí también tengo mi Docker Runtime, pues le defino que el driver es local. ¿Listo? Entonces, con esta serie de cosas, de cambios que le he hecho al Docker Compose, ya mi data se me va a persistir y en el momento en que por ejemplo, mi contenedor Mongo falle por alguna razón, la información va a estar persistida y no la voy a perder, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar nuevamente este Docker Compose para poder ver este concepto de volumes y verlo en ejecución, ¿vale? Pero primero voy a asegurarme que no haya por allí nada raro que nos pueda afectar la demo. Voy a ejecutar este comando para poder borrar volúmenes que se hayan creado por ahí y que no me vaya a afectar la ejecución de la demo. Listo, entonces ya tengo este cambio hecho. Aquí a nivel de properties no cambió nada, simplemente cambió el Docker Compose. Entonces no debería tener que generar nuevamente la imagen, el jar de mi proyecto. Simplemente, perdón, images. Simplemente voy a ejecutar el Docker Compose con el comando que vimos anteriormente. Vamos a ejecutar otra vez sin el detach mode. Vamos a ejecutarlo para poder ver la ejecución por defecto. Nuevamente él crea un volumen, el que yo le estoy definiendo. Él está levantando cada uno de los contenedores. La aplicación está levantando. Levantó sin problema. Y ahora pues vamos a ver, vamos a hacer una query primero que todo. Entonces hacemos una query, obviamente pues vacío como era de esperarse. Pero ahora vamos a guardar Alberto. Vamos a mandarla y se guardó Alberto. Vamos a ponerle aquí a este, por ejemplo, Cristina. Vamos a ponerle Severity 5 y aquí le vamos a pedir que tengo problemas con mi VPN, cualquier cosa. Entonces vamos a guardarlo.
Perfecto. Y si vamos a recuperar la información, aquí vemos a Alberto y mi usuario asignado a Cristina y aquí vemos los dos issues, ¿ok? Pero digamos que por alguna razón nuestros contenedores cayeron y fallaron. Entonces para eso vamos a tumbar nuestro ambiente, pero vamos a utilizar un comando, el comando de Docker down, que es para detener todos los contenedores al mismo tiempo, que es lo que les dije que les iba a mostrar. Entonces primero me ubico aquí en el repositorio, code examples, issue. Ok, aquí estamos. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar este comando del Docker Comp, que también me lo facilita el Docker Compose, que es así como con el comando app levanté todo mi stack definido dentro del Docker Compose, con el Docker Dump, lo que hago es que también lo detengo automáticamente todos a la vez, sin tener que ir uno por uno, ¿vale? Entonces aquí los detuvo y aquí los removió, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo y levanto con el Docker app, ahora sí le va a hacer en detach mode. Si yo vuelvo y lo levanto, todo mi stack utilizando el Docker Compose, aquí simplemente yo espero que me dé respuesta que todo está listo. Listo. Y si voy nuevamente a hacer la consulta de mis datos, deberían aparecer. Ahí están. Entonces mira que está Alberto y está Cristina. Digamos que los persistí, porque anteriormente me aparecía la consulta vacía. Entonces en este caso hemos definido en nuestro Docker Compose la parte de volumes para hacer persistencia a nuestros datos de nuestra base de datos y así no perderlos ante cualquier inconveniente que se nos pueda presentar. ¿Vale? Listo. Ahora, vamos a ver, digamos, como una pequeña recomendación de un workflow que nosotros podamos utilizar, digamos, en nuestro día a día como desarrolladores, ¿no? Entonces, digamos que este sería como un enfoque, digamos, muy básico de cómo utilizar Docker dentro de nuestro día a día de desarrolladores, dentro de nuestro ciclo de vida. Entonces, digamos que nosotros estamos desarrollando aplicaciones que utilizan Java y que utilizan Mongo. Entonces, desde Mongo Hub, nosotros descargamos las imágenes que vamos a necesitar para nuestra aplicación. Cuando ya tengamos listo todo, pues hacemos un commit a Git y utilizando Jenkins como Continuous Integration, nosotros lo que hacemos es, hacemos un push, digamos, por decir algo. No, primero que todo, cogemos nuestra aplicación, este repositorio, nuestra aplicación, y lo que hacemos es crear la imagen de nuestra aplicación, ¿sí? La construimos y creamos nuestra imagen, ¿vale? Y luego de eso, como es una aplicación interna, como es una aplicación de nuestro cliente, lo que hacemos es que le hacemos push a un repositorio privado, ¿sí? Aquí el candadito nos simula que es un repositorio privado, ¿vale? Y obviamente para instalarla, pues en cualquier ambiente, ya sea un ambiente de desarrollo, un ambiente de Cuba, lo que necesitamos es hacer pull desde nuestro repositorio privado de nuestra aplicación, por un lado, y por el otro lado, hacemos pull de nuestra versión de MongoDB desde el Docker Hub, que es el repositorio público. Entonces, básicamente, este sería como un ciclo de vida de nuestro desarrollo, de nuestro día a día como desarrolladores, utilizando Continuous Integration y utilizando Docker Docker Images y Docker Container para pues desplegar pues todos los ambientes de nuestras aplicaciones para nuestro proyecto y para nuestro cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros actualmente en el proyecto en que trabajo utilizamos algo por el estilo de este flujo que vemos acá y hacemos uso de repositorios privados de nuestro cliente para poder extraer de allí ciertas imágenes que necesitamos y también hacemos uso de algunas imágenes públicas para también utilizar dentro de nuestros proyectos, ¿vale? Entonces, pues esto era lo que le queríamos enseñar en esta oportunidad, el uso de Docker, el uso de contenedores y el uso de imágenes, cómo construir imágenes. Aunque no es una tecnología muy nueva, pero pues es una tecnología que se está usando ahorita en la industria, en los equipos de desarrollo, en la mayoría de empresas lo están utilizando. Entonces, nosotros como desarrolladores debemos conocerla, debemos empezar a utilizarla si es que no lo hemos hecho.
porque pues esto nos facilita, como lo hemos visto, nos facilita mucho la vida como desarrolladores y pues evitar ciertos dolores de cabeza dentro de nuestros proyectos a la hora de desplegar y compartir nuestras aplicaciones. Vale, bueno, Carlos, pues esto sería todo. Bien, No sé si hay preguntas excelente. por ahí. Muchas gracias, Juan. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar. También si quieren hacer preguntas hablando, pueden levantar la mano y habilitamos el micrófono. Eh, una cosa más antes de empezar con las preguntas, es comentarles que la charla está quedando grabada, se va a publicar en YouTube y a los correos con los cuales se inscribieron les va a ser enviado el link una vez esté público. Bien, nos preguntan entonces, ¿siempre un contenedor necesita ejecutar un sistema operativo? Digamos que sí, digamos que por eso la imagen base siempre es un sistema operativo, porque pues obviamente las aplicaciones necesitan de un sistema operativo para funcionar, ¿no? Entonces, eh, a veces se utilizan sistemas operativos muy específicos por ciertas características. De pronto se puede llegar a utilizar un Ubuntu, se puede llegar a utilizar un Fedora, no lo sé, pero la respuesta es sí, siempre necesitamos un sistema operativo base o una imagen base, en este caso la de un sistema operativo, que nos soporte la ejecución de nuestra aplicación, porque al final del día, pues la aplicación se va a ejecutar como si fuese en una computadora, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta es sí, necesitamos una imagen base de sistema operativo. Bien, nos pregunta Carlos Delgado, ¿qué hace la propiedad driver local en los volúmenes? Sí, como les comenté, básicamente ese driver local lo que hace es que me dice que la información se va a persistir en el host y que ese host es el que tiene el Docker Runtime en ejecución. Si no fuese ese el caso, entonces yo necesitaría, o sea, si por decir algo, yo tengo mi host, allí tengo mi Docker Runtime en ejecución, pero la persistencia no va a ser en ese host, sino va a ser, por decir algo, en la nube, en un servicio de almacenamiento, yo tengo que utilizar otro tipo de drive para decirle o para poder conectar ese contenedor y esa persistencia que se está generando, conectarla con ese medio de almacenamiento externo eh, que voy a utilizar para hacer digamos, el guardado de la información, el backup de esa información y que no la pierda en algún caso fortuito. Entonces, si ese es el caso, ya no utilizarías local, sino tendrías que utilizar otro driver que te permita hacer resolver esa situación. Local es cuando, digamos, lo estamos utilizando digamos, en un ambiente, en tu máquina de desarrollo, utilizarás local. Si no es el caso, tendría que buscarse el driver específico para el escenario. Bien, nos pregunta Luciano, para aquellos que usan Git, ¿cómo podemos hacer para usar Docker Compose.yaml y no poner información sensible como las contraseñas en el repositorio? Esa es la Ok, primera. sí. Dale y después voy con la siguiente que nos puso ahí. Ok, bueno, básicamente, por ejemplo, si es para temas de desarrollo, nada más, Docker tiene algo que se llama Docker Secret. Si quieres, lo puedes investigar. No lo mostré aquí, pero lo puedes buscar así, Docker Secret. Y básicamente esa es una forma de encriptar tus contraseñas, ¿sí? Docker tiene esa funcionalidad, puedes encriptar las contraseñas y, digamos, haces uso de simplemente una palabra por decir algo, de identificación de esa contraseña cifrada, ¿sí? Digamos que ese sería el escenario para tu ambiente, por ejemplo, un ambiente de desarrollo, el Docker Secret. Si quieres, puedes buscarlo en internet y ahí puedes encontrar la documentación. Sin embargo, para ambientes productivos, digamos que se usa, digamos que en ambientes productivos se pone o se hace uso de Kubernetes encima de los contenedores Docker. Entonces, Kubernetes también tiene un componente que se llama Secret, que lo que hace es nuevamente permitir encriptar las contraseñas y que tú, por ejemplo, en el Docker Compose, como lo vimos, no pongas las contraseñas allí, sino que simplemente pongas las referencias a esas contraseñas encriptadas. ¿Sí? Entonces, ahí tienes los dos caminos. Si usas Docker a nivel de desarrollo, utiliza Docker Secret
Y si no, si estás en ambientes productivos de mucha demanda, pues entonces al utilizar Kubernetes, Kubernetes también tiene una funcionalidad para que las contraseñas que vas a utilizar las puedas encriptar y no se vean en texto plano. Bien, la siguiente pregunta de Luciano dice, ¿qué logs muestra Docker Logs? El de mi app, el del servidor web, el del sistema operativo, etcétera. Muestra el del contenedor, básicamente, ¿sí? Muestra los logs del contenedor. Digamos que la mayoría de las veces el comando está, o sea, el contenedor como tal, piénsalo como que es la aplicación en ejecución, ¿cierto? Entonces, en ciertos momentos, lo que te está mostrando Docker Logs son los logs de tu aplicación, ¿vale? Y la última pregunta de Luciano dice, ¿cómo haríamos para crear un volume con datos que ya tenemos? Simplemente o sea, si los volúmenes ya existen, simplemente referencias, ahí tendrías que utilizar la primera opción, creo que la que se llamaba host volumes, que es, tú tienes la ubicación de tus datos, donde está tu persistencia, y simplemente la conectas cuando especificas en el compose el volumes, utilizas la ruta donde están tus datos y la conectas a la ruta donde se genera la data del contenedor. Por decir algo, si fuese Mongo, si fuera Postgres, lo que les comentaba, tienes que averiguar cuál es la ruta donde por defecto tu imagen de Postgres, de MySQL, de Mongo, almacena la información, y en la parte de volumes del compose, definir esas dos partes, tanto el path de tu file system del host como el path del file system del contenedor, definir esos dos. Y en ese caso, si tienes ya datos allí generados y obviamente que son específicos para la base de datos que estás utilizando, para el sistema de persistencia, pues en ese momento el sistema de persistencia los tomará y los empezará a utilizar. Entonces, si ya tienes cierta cantidad de información guardada allí, ya la base de datos que estés utilizando automáticamente los tomará y los leerá y los podrás ver, digamos, dentro de tu contenedor, cómo los usa el motor, el sistema de persistencia que tengas definido. Genial, bien. No hay ninguna mano levantada. Yo pensé que íbamos a tener más participación por ese lado. Bien, por aquí hay comentarios, más que preguntas. Dice Ricardo Ibarra, realmente no tengo preguntas, pues soy nuevo usando Docker y pues me inscribí para conocerlo más. Muchas gracias. Bien. Estaría bueno si nos comparten la presentación. Bien, vamos a gestionar a ver si es posible compartirla. Igual como les comenté, se va a publicar en YouTube toda la presentación. Y pues bueno, allí se va a compartir, la van a poder ver. Por aquí tenemos una mano levantada, entonces vamos a habilitar para hablar a WJMMK. Agradecemos que nos digas tu nombre, por favor. Ya puedes hablar. Bueno, WJMMK. Eh, ok, creo que fue el que envió la pregunta y levantó la mano, pero la envió por el chat. El chat dice, ¿cómo puedo hacer pruebas de seguridad en los contenedores Docker? Pruebas de seguridad, ¿a qué te refieres pruebas de seguridad? Pues si son seguridad, no sé, si son seguridad a nivel de tu aplicación, pues la seguridad estará definida pues en la aplicación o bueno, algún componente que tengas para manejar la seguridad, ¿sí? No sé si te refieres a temas de seguridad de las imágenes propiamente o de los contenedores propiamente. La verdad no sabría decirte eh, como algún caso así de seguridad que se deba tener en cuenta. Básicamente, pues bueno, pues uno muy básico, pues la recomendación es nunca utilizar el usuario root, como obviamente, como les decía, como las imágenes tienen, la imagen base es una imagen de un sistema operativo, entonces, pues obviamente al desplegarse, pues van a utilizar un usuario, van a tener por default un usuario root, entonces en la medida de lo posible, siempre en las imágenes que se creen,
pues utilizar usuarios o crear usuarios específicos para el uso de la aplicación y el manejo de los recursos que se necesitan allí, como archivos de configuración, que el usuario que la aplicación corra con ese usuario y tenga permisos para leer esos recursos que necesita. No utilizar por defecto el usuario root, que digamos que también es lo que se recomienda en cualquier servidor de aplicaciones normal. Simplemente, pues el usuario root es para la persona que administra, pero si tú necesitas desplegar una aplicación, pues ya te crean un usuario específico para que la aplicación lo use. Entonces, en ese nivel, yo podría decirte ese tipo de cosas. Sería una forma de tener seguridad. Pero digamos, Ujú. conceptos más avanzados de seguridad, de pronto especificar un poquito más la pregunta para ver a qué te refieres con seguridad, pero pues yo te podría decir por ese lado nada más. De pronto, conceptos más allá de seguridad dentro de los contenedores o para los contenedores, no sabría responderte. Bien, nos dice Ricardo Ibarra que le gustaría hacer una charla enfocada a Kubernetes. Esperemos que se pueda hacer más adelante. Se le puede asignar, pregunta H, wow, se le puede asignar más recursos para un Docker container. Sí, básicamente, o sea, por ejemplo, cuando estás aquí en tu máquina de desarrollo, pues es recomendable en el Docker Desktop que uno instala dentro de la máquina de desarrollo, es recomendable hacer ciertas configuraciones de uso de recursos, ¿sí? Por decir algo, eh, que no vaya a utilizar, porque al final del día, como el Docker lo que usa, pues es los recursos de tu máquina física, pues si en algún momento el contenedor se desborda, pues va a empezar a utilizar pues todos los recursos de tu máquina, como la RAM, como el disco, ¿sí? Entonces es recomendable que dentro de la configuración de Docker Desktop, o sea, de la configuración del runtime de Docker que te hayas instalado en tu máquina, pues que le definas, digamos, esos límites, ¿sí? Para que no si te llega a desbordar por alguna razón el contenedor, no vaya a dañar tu máquina, no vaya a consumirte todos los recursos y te quedes pues sin tu host servible, ¿no? Entonces, sí es recomendable que una vez lo instales, eso también se puede hacer en el Docker Host, tú le definas capacidad de memoria y capacidad de disco que le vas a permitir a los contenedores Docker utilizar cuando estén en ejecución. Entonces, eso también es muy recomendable hacer. Entonces, y sí, la respuesta es sí, sí se puede. Aquí dos preguntas que están muy relacionadas con lo que acabas de hablar. La primera dice, ¿tiene algún límite Docker para almacenar datos de nuestra aplicación? Sí, básicamente lo mismo. O sea, cuando tú le defines esos recursos al Docker Runtime, le dices qué cantidad de disco puede utilizar de nuestro host, ¿sí? Entonces, es en esa forma, es en ese momento donde a, a través también del Docker Compose, el archivo Docker Compose, tú también le puedes definir esas características, ¿sí? A cada una de los contenedores. Le puedes definir cuánta capacidad de RAM va a utilizar del Ujú, host y cuánto disco. Entonces, así puedes limitar esos recursos, ¿sí? Como para que ujú. tampoco se vayan a desbordar los recursos del host. Esa era la pregunta de Mauricio Castro. Y bueno, la pregunta de Fabián Herrera, muy similar, ¿se puede definir diferente uso de los recursos para los contenedores dentro del host o todos usan los mismos por defecto? Sí, o sea, como le decía, en el Compose tú puedes allí definir los diferentes recursos para cada uno de los contenedores. Entonces puedes, no sé, si uno necesita más, por ejemplo, la parte de, si en el Docker Compose si defines una base de datos, pues allí le puedes definir que tenga un poco más de disco. Si tienes una aplicación que pues, tenga un poquito más de RAM. O sea, sí se los puedes Ujú. especificar a cada uno de los contenedores Los dentro del Docker contenedores. Compose. Ok. Y la última, ¿qué relación tiene Kubernetes con Docker? Ok, básicamente, bueno, Docker, como lo vimos, simplemente es para crear imágenes de nuestras aplicaciones y a través de esas imágenes poder crear contenedores para poder crear un ambiente aislado de nuestra aplicación, ¿sí? Y que corra, digamos, como un mundo aparte de los demás, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es Kubernetes? Pues Kubernetes básicamente es la orquestación de esos contenedores, porque
Pongámonos a pensar que de pronto tú estás trabajando para un negocio que necesita miles y miles de contenedores ejecutándose al mismo tiempo para prestar un servicio. Piensen en Netflix, ¿sí? ¿Cuántos contenedores no debe tener Netflix ejecutándose para poder dar servicio a todo su negocio? Tiene miles y miles de contenedores. Entonces, ¿cómo vas a gestionar eso? A través de comandos manuales como los que vimos, no, o sea, te vuelves loco. Entonces, Kubernetes lo que permite es gestionar toda esa cantidad de contenedores, administrar todos esos contenedores. Y adicional a eso, otra gran diferencia es que Kubernetes te permite tener el tema de alta disponibilidad, tener el tema de escalabilidad y tener el tema de recuperación de desastres. Entonces, esos tres factores son súper importantes en estos momentos para cualquier negocio. Alta disponibilidad, escalabilidad y recuperación de desastres. Entonces, esas cosas no te las da Docker por sí solo. Entonces, tienes que tener otro componente, en este caso sería Kubernetes, que te permita tener esas otras cosas que Docker no te puede ofrecer. Esa sería la gran diferencia. Bien, excelente, Juan. Muchísimas gracias por la charla, por responder a las preguntas. Muchísimas gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final de la charla. Espero que hayan aprendido mucho, que hayamos aclarado dudas, que les haya servido y que les sirva eh, para sus, para sus trabajos o para sus actividades, para las actividades que realicen en este mundo digital, ¿no? Juan, de nuevo, muchísimas gracias.